Dios les bendiga a todos, hermanos, hermanas. Damos una cordial bienvenida a la familia de mi hermano Diego, que nos visita de Colombia. Que Dios nos bendiga, amén. Amén. Siéntanse bienvenidos en la casa de Dios. Bienvenidos todos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 3. Versículos del 22 al 30. ¿Lo tenemos? Dice la palabra: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había ahí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Dios mío, Señor, Dios de los ejércitos, Señor, venimos delante de tu presencia hasta tu trono, Padre, buscando tu misericordia, Padre, buscando que en esta tarde, Señor, tu palabra habla a nuestras vidas, Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor. Bendice cada corazón, Padre Santo, aquí reunido, Dios mío, Señor. Que tu Espíritu Santo haga tu obra, Padre, para la cual la has enviado, Dios mío, Señor. Bendice, Padre, a cada persona, Dios mío, Señor. Que en tu palabra, Señor, encuentren salvación, liberación, sanidad, Padre Santo, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Te pedimos, Padre, que bendigas a esta iglesia, Padre. Dios mío, Señor, que tengas cuidado de cada uno de tus hijos, de tus hijas, Padre. Señor, que el que no te conozca, Señor, venga al arrepentimiento y crea en Jesús de Nazaret, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos esto, Señor. Amén y amén. Amén. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Dice la palabra ahí de que vino Jesús, dice, a la tierra de Judea y estaba bautizando ahí, estaba haciendo nuevos discípulos ahí. Y Juan estaba también ahí, haciendo discípulos. Habían dos grupos de personas, Jesucristo y sus discípulos, y Juan y sus discípulos. Y esa es la palabra ahí que estaban bautizando los discípulos de Juan. Y tuvieron una discusión con los judíos, con la gente que no era creyente, gente que seguía la ley, acerca de la purificación. La purificación. La purificación tiene que ver con el estado del hombre. La palabra dice de que el estado del hombre es que está destituido de la gloria de Dios. Todo hombre, toda mujer está fuera, está caído de la gloria de Dios, está fuera del reino de Dios por sí solo. La palabra dice que esa persona es un enemigo de Dios, se ha constituido enemiga de Dios. Y ese es el estado de toda persona fuera de Cristo Jesús. Esta persona está culpable del juicio de Dios. Esa es la naturaleza, el estado de una persona que está alejada de Cristo Jesús. Y está sucia por su pecado. Pecado invade su vida.
y está mal delante de Dios, culpable, destituido y enemigo de Dios. Y empiezan a tener una discusión ahí los discípulos de Juan y los judíos acerca de esto, cómo la persona podía venir a ser purificado. Los judíos creen que la ley, o seguían la ley y decían la ley puede limpiar al hombre. Romanos 3 dice que por las obras de la ley nadie será salvo delante de Dios. Ningún hombre, ninguna mujer puede hacer algo para estar bien delante de Dios. Miqueas 6:7 dice la palabra, dice, ¿qué le voy a dar yo a Dios? 10,000 carneros, un río de aceite. Llega al punto de que dice, le voy a dar mi primogénito, a sacrificar a su primogénito, lo más querido que tiene, para estar en paz con Dios. Así que Dios no quiere nada de eso. No hay nada que nosotros podamos hacer en nuestras obras, en nuestro ser, para estar bien delante de Dios, para ser puro delante de Dios. Los judíos estaban discutiendo esto con los discípulos de Juan. La palabra dice de que Juan vino trayendo el bautismo de arrepentimiento de pecados, a donde la persona venía delante de Dios y comenzaba a confesar sus pecados, y era bautizado, era sumergido en las aguas y quedaba limpio. Ese era el mensaje de Juan, el mensaje del arrepentimiento. Juan representa el arrepentimiento, llamar a una persona al arrepentimiento. Pero el ministerio de él, dice la palabra de Dios, que era preparar el camino para Cristo Jesús. Juan en ningún momento vino aquí a decir yo soy la verdad. Él era sencillamente un utensilio más, como usted y como yo, en las manos de Dios. Amén. Él traía un bautismo de arrepentimiento de pecados. O sea, no era la salvación. Los discípulos de Juan comenzaron a tener una discusión. Llega el momento en que llegan a donde Juan y le dicen, Señor, Rabí, a Juan. Y le dicen, el que tú dices testimonio, Jesucristo, está bautizando y todos vienen a él. Juan, te tienes que levantar y argumentar contra Cristo Jesús. Los discípulos de Juan estaban dolidos de que venían las personas y se convertían a Cristo. Decía, ¿por qué no vienen a nosotros? Y ese era el argumento. Después de que habían terminado de argumentar con los judíos, van donde Juan y le dicen, Señor, aquí le dice, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, tú lo levantaste a él, bautiza. Y todos vienen a él. Estaban enojados, molestos, porque las personas venían a Cristo Jesús y se bautizaban y creían en él. Si te tienes que levantar, hay que hacer algo, no puede ser esto. Los discípulos de Juan estaban ardidos de que Cristo estaba ganando discípulos. Viene Juan y les contesta y le dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo. Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Juan había sido claro. Miren, yo no soy el Cristo. Yo no tengo la respuesta. Yo he venido a llamar al arrepentimiento. Pero estos discípulos habían visto en Juan su centro, su pilar. O sea, tú te tienes que levantar y tenemos que ir a hacer algo por esto. Hermano, hermana y amigo, amiga, muchas personas en la vida andan así, buscando un pretexto, buscando un argumento para no creerle a Cristo Jesús. Para no creerle a Cristo Jesús. Estas personas estaban dolidas con el mensaje del arrepentimiento.
Estaban dolidas de que Cristo Jesús era el Mesías. Dice la palabra de que en otra ocasión los discípulos de Juan van y le dicen: ¿eres tú? Llevados por Juan, ¿eres tú el que había de venir? Jesucristo le dijo: los cojos andan, los leprosos son limpios, los ciegos ven, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es predicado el evangelio. Allá en 2 de Corintios 5:50, me parece que es 5:20, Dios, encargándole el ministerio de la reconciliación a la iglesia, le dice: si quieren les rogamos, reconcíliense con Dios. Jesucristo le dice: ¿y qué más quieren que haga? Los muertos son resucitados. Estas personas no estaban preocupadas de eso. Estaban preocupadas en ganar su argumento, en seguir su vida, en seguir su propio camino. No estaban buscando la verdad. Cristo levantaba muertos, limpiaba leprosos. Yo nunca he visto que nadie levante a un muerto. Cristo los levantaba. Yo nunca he visto que alguien le dé vista al ciego. Cristo le daba vista a los ciegos. ¿Qué más prueba querían? La palabra dice: si quieren que les rogamos, yo les ruego, reconcílense con Dios. La iglesia ruega: reconcílense con Dios. Estas personas, al igual que muchos en la vida, andan buscando un pretexto para no rendirse a Cristo Jesús. Probablemente estos fueron los que fueron a buscar a Cristo. Le dijeron: Señor, ¿eres tú aquel? Así es, así andan las personas hoy en día. Tenemos que prepararnos, tenemos que levantar un argumento nuevo. Tenemos que defendernos contra Cristo Jesús. No buscan la verdad. No buscan la verdad. El punto ese era el argumento de la purificación. La persona estaba culpable. Estaba constituida enemiga de Dios, destituida de la gracia de Dios. Eso no le preocupaba. No le preocupaba. Lo que ellos querían era ganar un argumento. Hermano, hermana, amigo, amiga, la gente no entiende la gravedad de la situación. La gente va al infierno. La gente va a pasar la eternidad en el infierno si no vienen a Cristo Jesús. Dios mandó a Cristo Jesús para morir en esa cruz del Calvario por nosotros, para tomar nuestro lugar. Esa es la seriedad de todo esto. Una persona tuvo que dar su vida, Dios tuvo que tomar un cuerpo y dar su vida para salvarnos a nosotros. Estas personas no entendían la gravedad de todo eso. Juan, levántate y ve y argumenta con él. Juan les dice: yo tenía una misión, era llamar al arrepentimiento, y lo he hecho. Yo di testimonio que Él era el Cristo. Ellos querían seguir su vida. Juan tenía claras las cosas. El Señor había profetizado de que alguien tenía que llamar al arrepentimiento, preparar el camino de Cristo Jesús. El arrepentimiento es el primer paso para recibir a Cristo Jesús. El arrepentimiento tiene que ver con reconocer mi culpabilidad, reconocer que estoy mal delante de Dios, que he pecado. Pero estas personas decían: no, hay que crear un pretexto más, un argumento más. No soy tan malo. La verdad es que no he matado a nadie. El que no ha matado. Hay otros peores que yo.
Y así anda la gente levantando argumentos y pretextos para no venir a Cristo Jesús. Y ese es el caso de estas personas. El arrepentimiento compunge el corazón. El arrepentimiento tiene el propósito de quebrantar el corazón reconociendo su culpabilidad, la gravedad del pecado que ha cometido la persona. Solo una persona arrepentida realmente puede entender su situación. La persona que piensa que no ha hecho nada está tranquila. No, yo estoy bien. Si aquí no ha pasado nada. Pero Dios apunta al pecado, dice de que Él nos lleva al arrepentimiento. Y es porque Dios entiende o sabe o le quiere hacer ver a la persona que va al infierno por la eternidad. Que de ahí no hay salvación, no hay salida. Una vez la persona muere, se acabó. Ya no hay oportunidad. Juan tenía claro esto. Yo vine a llamar a personas al arrepentimiento. Yo no traigo salvación para nadie. Ese es el primer paso en la salvación, el arrepentimiento. Y llega a una conclusión. Miren, hasta aquí llegó mi obra. Hermano, hermana, amigo, amiga, y hay que entender algo. La iglesia no es la respuesta para el pecador. El pastor no es la respuesta para el pecador. Todos nosotros hacemos nuestro trabajo. De esto hablando ahí en Mateo 3:11. Juan mismo ahí hablaba y decía: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hermano, hermana, uno hace lo que tiene que hacer en el nombre de Cristo Jesús. Y bautizamos aquí también, trayendo a la persona ahí al simbolismo del bautismo. Pero si Cristo Jesús no ha tocado a esa persona, ahí no ha pasado nada. Uno hace lo que el Señor le ha llamado a hacer, predica la palabra. Pero si esa persona no ha tenido un encuentro con Cristo Jesús, ahí no ha pasado nada. Vamos a bautizarnos 50 veces si ustedes quieren. Pero si Cristo Jesús no está en ese corazón, no ha habido nada. Juan, hablando de esto, dice: miren, yo aquí traigo el bautismo de arrepentimiento. Pero es Cristo el que bautiza en el Espíritu Santo. Él es el que bautiza en fuego, con poder, lo que realmente vale delante de Dios. Y después de este argumento le dice a los discípulos: llegó el punto en que es necesario que Él crezca y yo mengüe. Hermano, hermano, amigo, amiga, y este es el punto en que toda persona tiene que llegar, todo creyente tiene que llegar, debe de llegar a reconocer que llegó el momento en que hay que darle el timón de nuestra vida al Señor Jesús. Y ese es un mensaje para la iglesia. Todos nosotros, el primero soy yo, tenemos que llegar a esa conclusión. Todo creyente alrededor del mundo tiene que someter su vida a Cristo Jesús. Tiene que reconocer, cuando uno camina en la vida, uno comienza a adquirir valores y comienza a proceder en ciertas maneras en la vida. Vienen nuestros papás, nuestros abuelos, y nos empiezan a poner valores, qué es lo que realmente vale en la vida. Y tomamos nuestra personalidad. Empezamos a reconocer qué es lo bueno y lo malo para nosotros a partir de lo que nos han enseñado. Cómo yo voy a proceder en la vida a partir de mi experiencia, de lo que aprendí en la escuela, en la universidad, en la casa, en la iglesia donde yo fui.
Y ese es el caso para todos nosotros. Para todos nosotros. Pero aquí la palabra comienza a decir, llega el punto en que uno tiene que reconocer que está mal, que los valores que me dieron están mal y mi proceder está mal. Llegar a ese punto es duro, no es fácil. No es fácil. Muchos viven en Cristo Jesús, muchos vienen a la iglesia, pasan los años en Cristo Jesús sin entender esto. No, yo estoy bien, yo recibí a Cristo Jesús un día, me bauticé y soy salvo. Pero no ha entregado a Cristo Jesús el timón de su vida. O no hemos entregado a Cristo Jesús el timón de nuestra vida. Y eso es lo que dice Juan aquí. Yo les enseñé algo, yo traje el bautismo de arrepentimiento de pecado. Pero eso tiene un cierto valor. Y aquí en adelante Cristo tiene que seguir la obra. Hemos llegado hasta este punto en nuestra vida, usted y yo, lo que hayamos hecho. Pero llega el momento en que tenemos que someternos a Cristo Jesús. Todo creyente tiene que llegar a este estado. Esto no es una filosofía, no es una idea. Ah, suena bonito. No, esta es la realidad diaria de nuestra vida. Eso es lo que tiene que ocurrir todos los días de nuestra vida. Mis planes, mis deseos, mis amistades, mi trabajo, mi familia, mis finanzas. Cristo tiene que crecer y yo tengo que menguar. Pero muchos tomamos, o durante un tiempo tomamos la actitud que dice Santiago. Ah, yo voy a ir a mercar y voy a ir a aquella ciudad y voy a ganar y voy a hacer. Y todo es yo. Yo voy a hacer aquí, voy a hacer allá. Y voy a ganar y voy a prosperar. Nunca tomamos en cuenta si Dios está de acuerdo con aquello. No, yo voy a ir. Y eso es lo que está diciendo Juan. Llega el momento en que tenemos que dejar que Cristo crezca en nuestra vida. Mi proceder y mis valores tienen que estar ahora alineados con Cristo Jesús. Yo no sé si a usted le ha pasado esto, pero mis valores no estaban alineados a los de Cristo. Lo que yo consideraba bueno en la vida no estaba alineado con Cristo Jesús. Eso es un choque en la vida del creyente. Segunda de Pedro 3:18 dice: este es un versículo clave en la vida de todo creyente. Segunda de Pedro 3:18. Dice: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Quién es Cristo Jesús? No el Cristo histórico. ¿Quién es Cristo Jesús? ¿A qué vino? ¿Qué obtuvo? ¿Por qué le tengo que seguir? Muchas personas han venido a la iglesia y no han entendido esto. ¿Quién es Cristo? Hermano, ahí la palabra cuando dice de que tenemos que dejar que Él crezca para nosotros menguar, lleva a eso. Llega el momento en que tenemos que someter el señorío de nuestra vida a Cristo Jesús. Todos nosotros. Esto es un proceso. Esto es algo de que usted tiene que, y yo debemos de
someternos al Señor, decirle: Dios mío, hoy en este día quiero cambiar mi vida. Quiero ver la vida dependiendo de tu palabra. Eso no es sencillo. Le voy a decir lo más básico. Jesucristo, hablando de eso básico, habla ahí en Mateo 5, versículos del 1 al 12. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice Mateo 5, versículos del 1 al 12, dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mi hermano Nelson hablaba hace un par de martes acerca del reino de los cielos. Qué cosa poderosa que mi hermano hablaba. El reino de los cielos. Y dice de que el pobre en espíritu, aquella persona que reconoce que necesita de Dios, aquella persona que reconoce que no es completa, aquella persona que reconoce su dependencia espiritual en el Señor, esa persona va a heredar el reino de los cielos. La persona que dice: yo estoy bien, persona no es una pobre en espíritu. Sé que aquel que es pobre en espíritu reconoce su necesidad, esa persona va a entrar en el reino de los cielos. Esa es la realidad de toda persona. Es la verdad. Pero hay personas que no entienden, no lo reconocen, ni quieren reconocerlo. No están interesados en reconocer esto, que necesitan depender del Señor. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Es necesario entender la catástrofe en la que estamos, el caos que estamos viviendo. La palabra dice que los días son malos, lo que estamos viviendo, que estamos en el reino de Satanás. Uno tiene que llegar a ese entendimiento. Dice la palabra de que Lot afligía su alma viendo la perdición en la que vivía Sodoma y Gomorra. Le causaba un cólico ahí en el estómago, viendo la desgracia de las ciudades. Hermano, esos días son los que estamos viviendo. Uno ve las noticias y uno dice: no es posible. No es posible que eso esté pasando, si es increíble. Pablo dice de que cuando veía la idolatría en la que estaba Atenas, dice que le daba un dolor y lo forzó a salir. Ahí en Hechos 17, cuando veía la idolatría de la gente, creyendo en ídolos, en estatuas, en imágenes, en cualquier clase de dioses, cualquier clase de brujos, es de ponerse a llorar. Que el día va saliendo un hombre pero destruido, con unos aros así en la oreja, pero destruido. Yo no sé, yo lo veo y a mí me causa una sensación de lástima. Que el diablo humilla a estas personas, los destruye. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hermano, hermana, la palabra dice ahí que es necesario que nosotros empecemos a menguar, a decrecer, que
nuestro deseo comience a tomar un lugar menor al de Cristo Jesús. Los mansos son las personas que les suceden cosas, les ocurren cosas, les hacen cosas y esperan en Dios. Alguien me hizo algo, lo voy a poner en oración. Le voy a decir al Señor que tome cartas en el asunto. Pero mientras tanto, Señor, bendice a esa persona. Sálvala. Libérala de la prisión en que está. Es necesario que yo mengüe. Yo quiero ir a pelear. Yo quiero ir a gritar, a decirle cosas. Eso es lo que siento adentro. Esos son los valores que nos inculcaron nuestras sociedades. Si le pegan uno, pégale dos. Si le grita, grítele más fuerte. Eso es lo que nos enseñaba en nuestra sociedad. Papá, la mamá le decían: no vaya a venir aquí que yo también le voy a pegar. La palabra me dice de que tengo que ser manso. Tengo que dejarle las cosas al Señor. Mis valores no estaban en línea con los del Señor. Es necesario que yo empiece a menguar. Es necesario que yo empiece a callar. Y a permitirle que el Señor sea el que hable. Tenemos que ser mansos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia o justificación, porque ellos serán saciados. Hermano, amiga, cuando uno reconoce que toda su vida ha estado equivocado, que ha hecho las cosas mal, que está perdido, uno empieza a entender la gracia de Cristo Jesús, de que dejó su trono de gloria para venir a salvarme a mí. Uno entiende que uno no vale nada. Nada, yo soy un grano más en este mar, igual que usted. No somos nada, no valemos nada. Y Cristo Jesús dejó su trono de gloria para nosotros. Cuando nosotros tenemos hambre y sed de ser justificados, Dios mío, cometí este pecado, Señor, ayúdame. Levántame, Dios mío. Yo sé que he cometido iniquidad delante de ti. Vamos a ser saciados, dice la palabra del Señor. Pero si uno dice: no, se lo merecía. Se lo merecía y por eso lo hice. Estamos mal, vamos directo al infierno. Los que tenemos hambre y sed de ser justificados delante de Dios en Cristo Jesús, vamos a ser saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Una parte de nuestra carne, de todo hombre, de toda mujer, es que si vemos que alguien hizo algo malo, Dios mío, castígalo.